Y hacia occidental Israel, una fuerte tormenta ha azotado el país y ocupado Cisjordania, trayendo fuertes lluvias e inundaciones. En algo impactante está ocurriendo en Jerusalén, y personas de todo el mundo están orando. Después de que una tormenta sin precedentes azotara a Israel, la ciudad santa quedó inundada, sacudida y extrañamente silenciosa. Luego llegaron los informes que nadie esperaba. Antiguas piedras en el muro occidental parecían llorar. El cielo cambió de color sobre la ciudad vieja, y los testigos describieron una pesadez que no podían explicar. ¿Es esto solo clima, historia y coincidencia? ¿O Jerusalén se está convirtiendo en una señal de advertencia ante nuestros ojos? Quédate con esta historia hasta el final, porque cada detalle parece apuntar a las Escrituras. Antes de empezar, dale me gusta a este video, comenta tus opiniones, suscríbete al canal y ahora comencemos. La puerta dorada ha permanecido sellada durante siglos, silenciosa e inmóvil, frente al Monte de los Olivos como una puerta cerrada, esperando una hora señalada. Para la mayoría de los visitantes puede parecer piedra, historia y arquitectura antigua. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, esta puerta tiene un peso imposible de ignorar. No es solo una entrada, es una señal. Es una pregunta grabada en la antigua muralla de Jerusalén. ¿Cuándo entrará el rey? La tradición dice que la puerta fue sellada durante el período otomano porque los gobernantes temían la antigua expectativa de que el Mesías algún día entraría por ella. Creían que la piedra podía detener la profecía. Creían que un muro podía retrasar el plan de Dios. Pero mucho antes de que ningún imperio tocara esa puerta, Ezequiel 44:2 ya había declarado: «Esta puerta se cerrará porque Jehová, el Dios de Israel, ha entrado por ella». Y ahora empiezan a acumularse extraños rumores en torno a esa entrada sellada. Los peregrinos afirman haber visto una tenue luz pulsante entre las antiguas piedras después de medianoche, no brillante como el fuego, sino suave y dorada, que aparecía y desaparecía como si algo tras la puerta estuviera vivo. Otros dicen haber oído un sonido grave parecido al de una trompeta que resonaba cerca del muro oriental, aunque no se encontró ningún instrumento altavoz ni fuente humana. Algunos testigos describieron pequeñas vibraciones bajo sus pies, concentradas no en toda la ciudad, sino cerca de la puerta misma. Luego vino algo aún más inquietante. Varios visitantes informaron haber notado finas grietas formándose a lo largo de secciones de piedra cerca del arco sellado. No lo suficientemente anchas como para romper la estructura, pero sí lo suficientemente visibles como para hacer que la gente se detuviera a mirar. El polvo caía de las piedras superiores sin que hubiera viento. Los pájaros que sobrevolaban la puerta se dispersaron repentinamente. Un grupo de fieles comentó que el aire se volvió denso y silencioso como si todo el lugar contuviera la respiración. Algunos lo explicarán de forma natural: la presión de las piedras antiguas, el movimiento del terreno, los ecos, las luces de los edificios cercanos o la intensidad emocional de estar en uno de los lugares más sagrados de la tierra. Y la cautela es prudente. Pero incluso con cada explicación, la pregunta persiste: ¿por qué ahora y por qué allí? Para muchos creyentes, la cronología de los hechos resulta imposible de ignorar. Jerusalén fue reunificada en 1967. Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel en 2017. En los últimos años, la adoración, las discusiones sobre el templo y la expectativa profética se han intensificado. Y ahora se reportan luces, sonidos, temblores, crujidos y silencio cerca de la puerta relacionada con la visión de Ezequiel. Tal vez la puerta aún esté cerrada porque el momento señalado aún no ha llegado. Tal vez
El silencio no sea vacío, sino espera. Y si el reloj profético realmente avanza, entonces la puerta sellada podría no ser un monumento del pasado. Antes de que la puerta sellada atrajera la atención del mundo, Jerusalén ya había comenzado a temblar bajo otra señal. Empezó con lluvia, pero no una lluvia cualquiera. Una poderosa tormenta azotó Israel, provocando precipitaciones récord, inundaciones urbanas, carreteras cortadas y rescates urgentes. Calles que habían sido escenario de peregrinos, oraciones y vida cotidiana quedaron repentinamente cubiertas por el agua. Los coches se averiaron, las familias observaban desde las ventanas. Las sirenas resonaban entre las antiguas murallas de piedra, mientras los equipos de rescate recorrían la ciudad santa, sacando a la gente del peligro y advirtiendo a otros que permanecieran en sus casas. Para muchos parecía un desastre meteorológico extremo. Los meteorólogos señalaban sistemas de tormentas fuertes, lluvias, drenaje deficiente y calles desbordadas. Pero entonces la atención se desvió de las inundaciones a las piedras. Comenzaron a circular informes de que la muralla occidental parecía estar llorando. Los testigos afirmaron haber visto finos hilos de humedad que resbalaban por las antiguas piedras como lágrimas, incluso después de que la lluvia hubiera cesado. Algunos dijeron que no llovía en ese momento. Otros insistieron en que el aire se sentía seco sin ninguna fuente de agua aparente. Según se informa, las cámaras captaron el extraño movimiento a lo largo del muro y de repente la pregunta cambió. ¿Se trataba de agua de lluvia atrapada, condensación o algo más profundo? La cautela es importante. Las piedras antiguas pueden absorber humedad. El agua puede acumularse en las grietas y reaparecer más tarde. Puede que exista una explicación natural, pero para los creyentes que se encontraban frente al muro más venerado del mundo, la imagen era imposible de ignorar. Jerusalén no solo estaba inundada, sino que parecía que lloraba. Y esa imagen se relaciona directamente con las Escrituras. Lucas 19:41 dice: «Y cuando se acercó vio la ciudad, y lloró sobre ella». Jesús lloró sobre Jerusalén, porque la ciudad no comprendía el momento de su visita. No solo vio edificios y calles, sino corazones que no estaban preparados. Comenta abajo: ¿crees que Dios está advirtiendo al mundo a través de Jerusalén? Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Jerusalén ya no era la misma. Mientras los trabajadores comenzaban a limpiar los escombros cerca de una de las secciones más antiguas de la ciudad, según los informes notaron el extraño contorno de una piedra bajo el lodo. Al principio parecía ser parte de una cimentación enterrada, pero a medida que se retiraba más tierra, la forma se hacía más clara. Bordes de piedra, superficies talladas y lo que parecía ser una cámara subterránea oculta bajo el terreno dañado. Varios informes en línea afirmaban que los equipos de excavación habían descubierto antiguos cofres de madera o cajas del tesoro dentro del espacio enterrado. Algunos las describieron como recipientes oscuros manchados de agua y reforzados con bandas de metal. Otros afirmaron que los cofres contenían fragmentos de objetos dorados, monedas antiguas, piezas grabadas o marcas reales. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente, por lo que se recomienda cautela. Jerusalén está llena de leyendas, ruinas y rumores, y no todo descubrimiento puede vincularse a un rey. Pero la sola posibilidad bastó para que la gente se detuviera, pues el nombre que se susurraba era el de David. Según las Escrituras, David conquistó Jerusalén y la convirtió en su ciudad real. 2 Samuel 5 dice que David tomó la fortaleza de Sión, y desde ese momento Jerusalén pasó a ser conocida como la ciudad de David. No solo fue una capital política, sino que se convirtió en un lugar de pacto, culto, realeza y profecía. Así pues, aunque estas cámaras y cofres del tesoro mencionados sean solo antiguos depósitos,
aún recuerdan al mundo la profunda historia de Jerusalén. Pero si incluso parte del descubrimiento se remonta a la época de David, entonces el diluvio hizo más que dejar al descubierto la piedra. Desenterró un recuerdo enterrado del reino. Por eso este momento se siente tan poderoso. La tormenta dañó la superficie, pero bajo la destrucción, la historia pareció resurgir. 13. ¿Fue esto solo arqueología? ¿Fue coincidencia? ¿O acaso Jerusalén estaba revelando lo que había estado oculto bajo sus calles durante miles de años? Una bruma rojiza y gélida cayó sobre Jerusalén como una advertencia. Por la mañana el aire se había vuelto denso y amargo. Quienes salían a la calle lo sentían de inmediato. Un sabor seco en la boca, un ardor en la garganta, una extraña presión en el pecho. La ciudad era visible pero difusa. Las antiguas murallas parecían brillar entre la bruma, sus piedras doradas teñidas de un rojo anaranjado, como si el fuego se escondiera tras el cielo. La bóveda de la roca se alzaba bajo aquel extraño color tenue y metálica resplandeciendo entre el polvo como una visión. El sol seguía ahí, pero débil. Su luz no calentaba la ciudad, solo hacía que el aire pareciera más denso. Los residentes se cubrían el rostro. Los turistas disminuían la velocidad. Los comerciantes miraban hacia arriba antes de abrir sus puertas como si esperaran que el cielo se explicara. Entonces llegaron las nubes. Eran oscuras, extensas y extrañamente quietas. El viento soplaba por las calles de abajo, empujando el polvo contra las ventanas y arrastrando la arena por los caminos de piedra. Pero sobre Jerusalén, algunas partes de la capa de nubes apenas se movían. Parecían inmóviles sobre la ciudad vieja, suspendidas como una tapa sobre las murallas, el muro occidental y el monte del templo. El silencio bajo ellas resultaba sofocante. Y entonces llegaron los pájaros. Cuervos y cornejas negras comenzaron a sobrevolar la ciudad en oleadas inquietas. Se movían sobre la muralla occidental, sobre los tejados, sobre las colinas y de vuelta. Sus graznidos resonaban en el aire denso como alarmas. Algunos volaban tan bajo que la gente se agachaba. Otros planeaban en círculos por encima de la bruma cobriza, formando anillos oscuros contra el extraño cielo. No hacía falta decir mucho. El ambiente lo decía todo. Los científicos podrían atribuirlo al polvo del desierto, la humedad de las tormentas, la contaminación o la inestabilidad atmosférica. Tal vez tuvieran razón. Tal vez el extraño color tuviera una explicación natural. Quizás los pájaros reaccionaban a los cambios de presión tras la tormenta. Pero allí, respirando ese aire seco y metálico mientras alas negras sobrevolaban Jerusalén, muchos sintieron algo más profundo. Lucas 21:25 dice: «Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas». Esto no era prueba del fin. No era motivo para creerlo. Pánico, pero se sentía como una advertencia escrita en el cielo, y Jerusalén estaba justo debajo. Antes de continuar, por favor, denle me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Toda contribución ayuda. Muchas gracias. Bajo ese cielo cobrizo, el peligro se movió del cielo a la tierra. Tras varios días de intensas lluvias, el suelo de Jerusalén comenzó a debilitarse. Al principio solo se observaron pequeñas grietas en el pavimento, finas líneas que atravesaban los caminos de piedra y los bordes de las calles. La gente las sorteaba sin pensarlo mucho, pero luego las grietas se ensancharon. El terreno se hundió. La tierra empapada se desplazó bajo la superficie, y sin previo aviso partes de la ciudad comenzaron a derrumbarse. Testigos presenciales describieron socavones repentinos que se abrían en las calles dañadas, engullendo trozos de pavimento, piedras rotas, lodo y escombros dejados por la tormenta. En algunas zonas, los bordes se desmoronaban lentamente, pedazo a pedazo. En otras, el suelo parecía ceder de repente, cayendo en oscuras grietas bajo la carretera. El sonido era aterrador.
No una explosión, sino un profundo crujido como si la tierra misma se estuviera abriendo desde abajo. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente y acordonaron las zonas de peligro. Cintas rojas cruzaban las calles. Los residentes se mantenían a distancia, mirando fijamente los agujeros con miedo en los ojos. Nadie sabía cuán profundos eran. Nadie sabía si el suelo a su alrededor seguía siendo seguro. Cada paso se sentía repentinamente incierto. Los científicos podrían señalar una causa natural. Después de lluvias intensas, el agua puede filtrarse en el suelo, aflojar la tierra, debilitar los cimientos antiguos y dejar al descubierto cavidades ocultas bajo la superficie. Jerusalén está construida sobre capas de historia, túneles antiguos, sistemas de drenaje, muros enterrados y espacios subterráneos que han quedado tras generaciones. Cuando el agua penetra en esos lugares ocultos, el colapso puede ocurrir rápidamente. Pero Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Cuando la tierra se abre allí, la gente no solo piensa en geología, piensa en juicio, piensa en advertencia, piensa en el aterrador momento de Números 16, cuando la tierra se abrió bajo Coré y los que se rebelaron contra Dios. Esto no significa que cada socavón sea el mismo evento. No significa que debamos forzar una profecía en cada grieta del camino, pero la imagen sigue siendo poderosa. La ciudad de arriba estaba inundada. El cielo había cambiado. Y entonces el suelo de abajo se estaba abriendo. ¿Acaso Jerusalén se estaba derrumbando bajo la lluvia y la erosión? ¿O la tierra revelaba algo más profundo? Una advertencia de que lo que se esconde bajo la superficie no puede permanecer oculto para siempre. La iglesia estaba llena de oración cuando el primer grito rompió el silencio. La gente se volvió hacia el frente y se quedó paralizada. La cruz dentro de la iglesia resplandecía. Al principio parecía una pequeña luz que rozaba la madera. Luego se volvió más brillante, más caliente, más intensa. En cuestión de segundos, los testigos dijeron que aparecieron llamas alrededor de la cruz mientras la gente seguía orando. No el altar, no las paredes, la cruz. Algunos fieles retrocedieron asustados, otros cayeron de rodillas. El fuego parecía envolver la cruz, pero ésta no cayó. No se convirtió en cenizas. Permaneció allí ardiendo ante los ojos de la congregación como si el símbolo del sufrimiento de Cristo se hubiera transformado repentinamente en una advertencia viviente. Y lo que vieron sobre la iglesia intensificó aún más la solemnidad del momento. Una brillante luz en forma de cruz apareció en el cielo sobre Jerusalén. No se extendía por el horizonte. Parecía estar centrada sobre la zona donde se alzaba la iglesia, brillando en la oscuridad como una marca sobre la ciudad. Algunos testigos dijeron que parecía una cruz resplandeciente suspendida en el cielo. Otros afirmaron que las nubes mismas habían formado la figura de una cruz con una larga línea vertical y una línea horizontal bien definida que la atravesaba. Durante varios minutos, la gente permaneció en las calles mirando hacia arriba en silencio. Una cruz ardiente en el interior, una cruz resplandeciente en lo alto, una nube con forma de cruz sobre Jerusalén. Para los creyentes, el mensaje era imposible de ignorar. Éxodo 3 narra cómo Moisés vio una zarza que ardía en fuego pero que no se consumía. De ese fuego Dios pronunció su nombre. La llama no era solo un prodigio, era una invitación a escuchar. Y Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Nadie debería aprovechar momentos como este para fijar fechas o sembrar el pánico. Pero la imagen de la cruz apareciendo 2 veces, primero en el fuego y luego en la luz, transmitía un mensaje. Recuerden al Salvador. Primera de Corintios 1:18 dice:
El mensaje de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Así que quizás esto no fue solo una advertencia de juicio. Quizás fue la misericordia que clamaba desde dentro de la iglesia, brillando sobre Jerusalén antes de que el mundo olvidara por completo la cruz. El primer temblor fue débil, pero el sonido que lo acompañaba no lo fue. En toda la ciudad vieja, la gente sintió un leve temblor que se extendía entre las piedras. No fue lo suficientemente fuerte como para derribar a la gente. No destruyó edificios, pero sí bastó para interrumpir conversaciones, sacudir ventanas y hacer que los peregrinos se miraran con temor. Jerusalén ya había visto agua, cielos extraños, hundimientos y señales que la gente no olvidaría fácilmente. Pero ahora la perturbación venía de abajo. Cerca del Monte de los Olivos, los turistas informaron haber oído un profundo estruendo bajo sus pies. No era un trueno ni el tráfico, sino algo más profundo, algo oculto. Algunos lo describieron como un sonido hueco, como el de una piedra que responde a otra en la oscuridad bajo la ciudad. Durante unos segundos, la antigua ladera pareció vibrar con una presión latente, y luego todo volvió a la calma. Poco después, comenzaron a circular informes de que sensores sísmicos habían detectado actividad inusual bajo la zona del Monte del Templo. Las lecturas no se describieron como un gran terremoto, sino como movimientos subterráneos, repetidos pequeños pulsos y vibraciones concentrados cerca de uno de los lugares más sagrados y disputados de la Tierra. Ese detalle lo cambió todo, porque en Jerusalén la ubicación importa. Un temblor bajo un campo vacío es una cosa, un temblor bajo el monte del templo es algo completamente distinto. Según se informó, se enviaron arqueólogos e ingenieros para examinar los cimientos y las estructuras circundantes. Su tarea era práctica. Revisaron si había daños, midieron la estabilidad y se aseguraron de que las piedras antiguas no se hubieran movido tras las tormentas y las réplicas. Pero mientras inspeccionaban la zona, los equipos supuestamente notaron algo extraño. Al golpear o escanear ciertas secciones de piedra, éstas emitían una resonancia hueca, como si existiera un espacio vacío bajo las capas de roca madre. Luego surgió la afirmación que llevó la historia aún más lejos. Según se informa, los escaneos de radar asistidos por IA revelaron contornos bajo la superficie. Corredores estrechos, cámaras selladas y estructuras similares a túneles ocultas bajo los cimientos antiguos. Algunas parecían inusualmente rectas. Otras parecían conectarse en ángulos demasiado precisos como para descartarlas fácilmente. Los informes afirmaban que estos espacios habían permanecido ocultos durante casi 3000 años, enterrados bajo la memoria sagrada de la ciudad. E inmediatamente un nombre surgió por encima de todas las conversaciones, Salomón. El capítulo 6 de 1. Reyes describe la construcción del templo de Salomón, la casa edificada en honor al Señor. El capítulo ofrece detalles sobre la piedra, el cedro, las habitaciones interiores, las medidas, las cámaras y el diseño sagrado. No se construyó al azar. Se construyó con orden, con reverencia, con un propósito. Así que cuando los informes hablaban de corredores ocultos y cámaras selladas bajo el monte del templo, muchos creyentes no pudieron evitar preguntarse: ¿podría esto estar relacionado con el mundo antiguo del templo de Salomón? ¿Podrían ser pasadizos de servicio olvidados, almacenes, cimientos o algo aún más significativo? Nadie debería afirmar más de lo que se sabe. Las estructuras ocultas bajo Jerusalén no son imposibles. La ciudad ha sido construida, destruida, enterrada y reconstruida durante miles de años. Pero el momento parecía demasiado significativo.
Tras las tormentas, tras las extrañas señales, tras las aperturas de la tierra, la ciudad santa parecía revelar otra capa. Esta vez no sobre el cielo, no en las calles, sino bajo el lugar donde antaño se alzaba el templo. Y si esas cámaras selladas existen de verdad, entonces Jerusalén no solo tiembla, sino que recuerda. Ahora el temblor se extiende más allá de las piedras de Jerusalén y llega a los salones de las naciones. Las calles de la ciudad santa no son el único lugar bajo presión. En todo el mundo los gobiernos se pronuncian, las alianzas cambian, y Jerusalén vuelve a ser el centro de una disputa global. Lo que comenzó como señales en el cielo, temblores bajo tierra y extraños informes cerca de lugares sagrados, ahora se adentra en la diplomacia, la política y la profecía. Los antiguos aliados ya no parecen estar unidos. Algunos gobiernos occidentales han instado recientemente a Israel a detener la expansión de los asentamientos y preservar el statu quo histórico en los lugares sagrados de Jerusalén, advirtiendo que las tensiones podrían agravarse. Jordania también ha criticado duramente las restricciones y acciones israelíes en torno a los lugares sagrados de Jerusalén, calificándolas de violaciones que podrían exacerbar la situación en la región. Las Naciones Unidas siguen ejerciendo presión. Tanto la ONU como muchos países consideran Jerusalén este territorio ocupado. Si bien Israel reclama Jerusalén como su capital, esta mera discrepancia genera tensiones en toda la ciudad. El cierre de una carretera, un despliegue policial, una excavación, una reunión de oración o una declaración política pueden convertirse rápidamente en una crisis internacional. Reuters informó recientemente que los nuevos planes israelíes en Jerusalén han provocado la condena de la UNRWA, que acusó a Israel de violar el derecho internacional. Dentro de Israel, la presión no es solo externa. Las protestas han llenado las calles de Jerusalén y de todo el país con ciudadanos divididos sobre el liderazgo, la guerra, los rehenes, la paz, la seguridad y el futuro de la nación. Algunos exigen mayor seguridad, otros exigen un acuerdo. Algunos temen que Israel esté siendo abandonado. Otros temen que la nación se esté aislando cada vez más. Informes de 2025 describen a miles de personas sumándose a las protestas antigubernamentales en Jerusalén, evidenciando la intensidad de la tensión interna. A esto se suman las voces de figuras públicas influyentes, generando aún más incertidumbre. Cuando líderes importantes critican a Israel, incluso indirectamente, la conmoción se propaga rápidamente. Los titulares se propagan más rápido que la diplomacia. Los enemigos se vuelven más insistentes, los aliados cautelosos, e Israel, rodeado de hostilidad y sospecha, comienza a sentirse más solo en el escenario mundial. Para quienes leen la Biblia, este es el momento que se torna profundamente aleccionador. Zacarías 12:3 dice: Jerusalén se convertirá en una pesada piedra para los pueblos, y todos los que intenten levantarla se lastimarán. El versículo no describe a Jerusalén como un asunto menor, sino como una carga demasiado pesada para que las naciones la soporten. Eso es precisamente lo que el mundo está presenciando de forma simbólica. Todos tienen una opinión sobre Jerusalén. Todos quieren influir en Jerusalén. Todos hablan de paz, seguridad, fronteras, derechos, historia y lugares sagrados. Pero cuanto más se aferran las naciones a la ciudad, más pesada se vuelve. Israel puede tener armas, puede tener inteligencia, puede tener aliados poderosos, pero la profecía nos recuerda que llega un momento en que la fuerza humana no basta. Y cuando Jerusalén se vuelve demasiado pesada para que el mundo la soporte, la cuestión deja de ser meramente política. Se convierte en espiritual.
Y ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer con todo esto? No toda visión extraña es una profecía. No toda tormenta es una advertencia final. No todo sonido, sombra, grieta o destello de luz debe interpretarse como una declaración divina. La sabiduría es fundamental. El discernimiento es importante. Las Escrituras nunca instan a los creyentes a entrar en pánico, perseguir rumores ni fijar fechas que solo el Padre conoce, pero sí nos llaman a estar atentos. Jesús dijo en Mateo 24:42, «Velad pues porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor». Esa palabra no es pasiva. No significa mirar al cielo con temor. Significa vivir despiertos. Significa reconocer que el mundo es frágil. Las naciones están inquietas y el corazón humano puede cegarse, incluso ante las advertencias más evidentes. Jerusalén siempre ha cargado con un peso que ninguna otra ciudad posee. Reyes han luchado por ella. Profetas han llorado por ella. Peregrinos han cruzado océanos para orar allí. Imperios han intentado poseerla, dividirla, sellarla, cambiarle el nombre y controlarla. Sin embargo, permanece en el centro de la historia bíblica, atrayendo aún la atención del mundo. Por eso momentos como estos se sienten tan intensos. La gente no solo observa los acontecimientos, sino también Jerusalén. Y cuando Jerusalén tiembla, el mundo escucha de manera diferente. El mensaje no debe ser el miedo. El miedo hace que la gente huya en todas direcciones. Pero la voz de Dios llama a la gente de vuelta al camino correcto. 2 Crónicas 7:14 dice, «Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla ahora y busca mi rostro, entonces yo oiré desde el cielo». Esa es la respuesta que el cielo espera. Humildad, oración, arrepentimiento y un corazón dispuesto a regresar. Tal vez estos eventos sean señales. Tal vez algunos sean naturales, tal vez algunos se malinterpreten, tal vez algunos se expliquen mañana. Pero incluso si cada detalle recibe una explicación terrenal, una verdad permanece. El mundo está siendo recordado que el poder humano no es suficiente. Los gobiernos no pueden salvar el alma. La tecnología no puede silenciar la eternidad. La riqueza no puede comprar la paz con Dios. Y ninguna nación puede llevar la carga de Jerusalén sin temblar bajo su peso. La Biblia dice en el Salmo 122:6, «Oren por la paz de Jerusalén. Prosperarán los que te aman». Esto no es solo una declaración política, es un mandato espiritual. Oren por la paz, oren por misericordia, oren por sabiduría, oren por los inocentes, oren por los líderes, oren para que los corazones se conviertan antes de que sea demasiado tarde. Porque la mayor advertencia no es que el cielo pueda cambiar, o que la tierra pueda temblar, o que las naciones puedan dividirse. La mayor advertencia es que la gente puede ver todo esto y aún así negarse a despertar. Que este sea, pues, el mensaje final. No vivan distraídos, no vivan dormidos, no dejen que el miedo domine sus corazones. Miren a Cristo. Retomen la oración. Caminad en santidad. Y recordad que incluso cuando el mundo parezca inestable, Dios sigue en el trono. Si este mensaje os conmovió, dadle a me gusta a este video, comentad abajo y suscribíos al canal para más actualizaciones bíblicas. Gracias por verlo y que Dios nos dé sabiduría, valor y paz en estos tiempos inciertos y nos mantenga espiritualmente despiertos. El mundo puede estar temblando, pero quizás la pregunta más profunda sea esta. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Jerusalén ha sido testigo de guerras, destrucción, miedo e incertidumbre durante miles de años.
Sin embargo, a través de cada generación, una cosa nunca ha desaparecido de la ciudad santa: la oración, y quizás eso sea lo que más importa ahora mismo. No el miedo, ni el pánico, ni las especulaciones interminables, sino la fe. Porque cuando la gente observa los extraños sucesos que rodean a Jerusalén, las señales inusuales, la creciente tensión, la incertidumbre que se extiende por todo el mundo, es fácil sentirse abrumado. Hoy en día muchas personas están ansiosas por el futuro. Ven cómo aumentan los conflictos entre naciones. Ven cómo se intensifican los desastres. Sienten la presión, la división y la oscuridad que se extienden por el mundo que les rodea. Pero la Biblia nunca les dice a los creyentes que vivan con miedo. Una y otra vez las Escrituras nos invitan a confiar en Dios, incluso en tiempos de incertidumbre. El Salmo 122:6 dice: «Oren por la paz de Jerusalén». Este versículo es más que un mandato para orar por una ciudad. Es un recordatorio de que la oración sigue siendo importante. En momentos en que el mundo parece inestable, la oración se convierte en un acto de fe. Nos recuerda que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Para muchos creyentes, este no es el momento de perder la esperanza. Este es el momento de acercarnos a Dios, de orar más, de confiar más, de dejar atrás el miedo y de recordar sus promesas. Porque a lo largo de la Biblia, algunos de los mayores milagros ocurrieron en los momentos más oscuros. Dios guió a Noé durante el diluvio. Protegió a Daniel en el foso de los leones. Jesús calmó la tormenta cuando los discípulos creían que iban a morir. Una y otra vez las Escrituras muestran que Dios no abandona a su pueblo en momentos de caos. Y quizás ese sea el mensaje más profundo que la gente necesita escuchar ahora. No se trata simplemente de observar las señales que se ven en todo el mundo, sino de examinar sus propios corazones, de perdonar, de orar, de buscar la paz, de reconstruir la fe mientras aún hay tiempo. Porque por muy incierto que parezca el futuro, los cristianos creen que Dios sigue siendo soberano por encima de toda nación, de todo desastre y de todo temor. El mundo puede cambiar, las naciones pueden temblar, pero Dios no cambia. Y para quienes confían en Él, esa verdad trae paz incluso en tiempos difíciles. Así que esta noche, donde quiera que estés, tómate un momento de silencio para orar por tu familia, por la paz, por la sabiduría y por las personas que sufren en todo el mundo. Y si crees en el poder de la oración, deja un amén en los comentarios. Si este video te animó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este mensaje con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Gracias por verlo y que la paz de Dios esté contigo.